Como todos los domingos, quiero invitarlos a vivir esta experiencia de amor con la Eucaristía, no quedarnos en casa, compartir la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor, compartir con el sacerdote, con la comunidad. Es una oportunidad muy hermosa que Dios nos regala y que tenemos que darnos ese regalo nosotros mismos de compartir con Dios. Yo quiero invitarlos a que desde ya preparemos ese encuentro meditando la palabra de Dios, Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versos 31 al 35, pero muy apoyados por Hechos 14, 21, 27. ¿Por qué razón? Mire que a mí me parece fascinante la palabra de Dios hoy porque está cargada de un realismo. El Señor sabe que vivimos y no nos pinta pajaritos de oro, no nos engaña, sino que nos dice que ese es el camino. Y es muy bonito porque el anuncio del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles no es tan fácil, porque a veces pensamos que es que antes era más fácil que ahora y por eso funcionaban las cosas. Y no, siempre ha sido difícil. El Evangelio, el trabajo de la Iglesia, siempre ha encontrado barreras muy fuertes. Y entonces el Señor nos llama a perseverar en el anuncio y en el testimonio. Las dos cosas van muy unidas, porque a veces es difícil anunciar, porque la situación es adversa. No es fácil hablar de Dios, ni siquiera en la casa. Es difícil. Y segundo, cuando optamos por seguir al Señor y por asumir el Evangelio, se pasa por dificultades. A mí me preocupa muchísimo las predicaciones de un Evangelio dulzón, romántico. Me preocupa mucho cuando le decimos a las personas: vaya a misa que el Señor le resuelve ese problema, vaya a misa que el Señor le sana a esta persona, vaya a misa, y comprometemos al Señor sin saber cuál es la voluntad del Señor. Incluso hay otros que tienen la doctrina de la prosperidad. Oremos para que su vida sea próspera. ¿Qué sé yo qué quiere el Señor? ¿Qué sé yo cuál es el camino del Señor? Él nos dice que en el anuncio y en la vida cristiana hay que pasar por muchas tribulaciones, sufrimientos, por dolor. Incluso nos muestra que el camino para el reino pasa por la cruz, que el camino cristiano está plagado de dificultades, de sufrimientos, porque hay que tener mucho cuidado, porque si me predican o yo predico, si asumo un evangelio donde todo es bonito, donde todo se arregla con orar, me voy a desanimar y voy a botar la toalla en la mitad del camino o antes de la mitad del camino, porque no todo se soluciona así. Yo voy a orar, me arrodillo ante el Señor para abandonar la situación que estoy viviendo, para decirle: Señor, dame la fuerza, haz tu voluntad en esto. No para que el Señor me quite la cruz, no para que el Señor me quite el sufrimiento. No, la predicación del Evangelio, dicen los apóstoles, insistían que para seguir al Señor había que pasar por tribulaciones. Pero luego el Apocalipsis va a decirnos: el Señor enjuga las lágrimas de sus hijos. El Señor es el bálsamo, el que nos ayuda, el que nos sostiene en las dificultades. Pero vayamos al Evangelio, porque ese texto del Evangelio importantísimo, porque nos dice que Jesús glorifica al Padre en la cruz. Y esto ratifica lo que estamos diciendo. Jesús no ratifica, no dice el Señor es lleno de gloria en una fiesta. No es porque le esté yendo súper bien. No. Jesús glorifica al Padre haciendo su voluntad. Jesús glorifica al Padre dando su vida. Y la pregunta es: ¿dónde quieres glorificar tú al Señor? Porque cuando nos va súper bien, cuando sonreímos, cuando todo marcha al pelo, como decimos, entonces decimos: gloria a Dios, el Señor es grande. Y cuando estamos en la dificultad, es que Dios me olvidó, es que Dios se alejó de mí. Cuidado, porque es allí, en la prueba, donde se conoce qué tan grande es tu fe. Allí en la prueba, Dios conoce tu testimonio. Allí, cuando sufrimos,
podemos testificar ante los hermanos que somos cristianos y podemos glorificar a Dios con nuestra vida de obediencia, de aceptación de la voluntad y de esfuerzo, de lucha por salir adelante. Y por último, el Evangelio nos recuerda que el Señor dio un mandamiento, que es nuevo y tan antiguo, decía San Agustín: amarse los unos a los otros. Pero en el amor de Cristo, como yo los he amado, dice Jesús. Estamos llamados a amar. Y miren que el país vive una situación muy difícil, porque yo siento que hay unos ánimos muy caldeados y no nos amamos, no nos aceptamos, nos hemos convertido en enemigos de los mismos hermanos y estamos llamados a amar. Y amar significa buscar el bien del otro, amar significa donarse. Hay que amar la familia, hay que amar la comunidad, hay que amar la parroquia, hay que amar el sacerdote, hay que amar la comunidad, hay que amar el país, hay que amarnos. Pero no es un amor egoísta, es la donación que Dios nos ha enseñado. Y por eso el testimonio es amar. Recuerden que por más que hablemos bonito, por más que hablemos de la misericordia de Dios, si no somos capaces de amar, somos un antitestimonio. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz domingo, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.